clases sobre diseño de equipos para las diversas operaciones unitarias en la industria. Entonces hoy vamos a continuar y vamos a hablar de la transferencia de masa interfacial. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya ven la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, transferencia de masa interfacial. Bueno, para nosotros, en este curso, nuestro objetivo fundamental es el que tengamos las herramientas necesarias como para analizar los procesos de transferencia de masa en la industria y eventualmente para poder diseñarlos en caso de que sea necesidad. No todos tienen la oportunidad de llegar a una empresa donde les piden hacer diseño. Algunos que les guste el tema son favorecidos. La mayoría llega a la industria trabajando en el control, en la supervisión o en la operación de estos procesos. En todos los casos es necesario conocer las bases fundamentales de los temas que están involucrados. Hey, Axel. ¿Quién habla? ¿Alguien se filtró? Bueno, parece que no. Tal vez fue un error. Bien, continúo. Decía que probablemente la mayoría de los egresados, cuando van a trabajar a planta, lo hacen como supervisores o como operadores de procesos. Y en esos casos es necesario entender los temas que nosotros estudiamos. Algunos cuantos están con el conocimiento suficiente como para trabajar también en el diseño de los procesos. Pero el que no vayamos a diseñar un proceso no indica de que no tengamos necesidad de comprender cómo opera un proceso, y por eso es que nosotros estudiamos las bases fundamentales para toda la transferencia de masa, y durante los temas que van a venir posteriormente vamos a estudiar los conceptos y los fundamentos de la transferencia de masa específica para los casos, por ejemplo, de absorción, de destilación, de extracción líquido-líquido, etc. ¿No? Los diferentes temas que nos va a tocar estudiar. En este caso vamos a ver de una manera un poco más general la transferencia de masa interfacial, porque es el caso más importante de transferencia de masa en la industria. Nosotros hemos estudiado anteriormente la difusión molecular, pero la difusión molecular es un fenómeno que ocurre raramente como único proceso de transferencia de masa. En muchos casos, la transferencia de masa, como también ya hemos mencionado cuando hablamos de los modelos para la transferencia de masa, ¿no? En muchos casos la difusión molecular ocurre dentro de pequeños glóbulos, podríamos decir, donde se está realizando esa transferencia, pero la transferencia de masa es mucho más intensa cuando se realiza en flujos turbulentos. También ya lo hemos mencionado. Y en la industria, la transferencia de masa tiene como objetivo principal, ampliamente principal, podríamos decir, el de la separación de componentes de ciertas sustancias, ¿no?
por cuestiones de purificación o por cuestiones de extracción, por cuestiones diversas. O sea, generalmente nosotros tenemos una masa que contiene algún componente valioso para nosotros y lo tenemos que separar, porque ahí mezclado no nos sirve. Por decir, nuestro país tiene una suerte bastante particular y en muchos lugares de nuestro país existe oro. Existe oro en cantidad realmente en nuestro país. Pero el oro se encuentra mezclado con otras sustancias de tal manera que puede resultar difícil extraer ese oro. En algunos lugares del mundo y en muy pocos lugares del Perú, el oro aparece de forma natural, separada de otros componentes en la forma de pepitas de oro. Entonces, por ejemplo, ustedes deben haber visto muchas películas donde gente va a un río y empieza ahí a hacer pasar el agua con las arenas que hay en el río y en una de esas se encuentra pepitas, ¿no? Y las va separando. Ahí el oro pues se encuentra separado, o sea, físicamente está separado de otras sustancias y lo único que necesitamos nosotros es agitar, separar la arena, las tierritas, tener un buen ojo para poder detectar las minúsculas partículas de oro, separarlas y mucha gente se ha hecho pues millonaria de esa forma, ¿no? Pero también una buena parte del oro se encuentra embebido dentro de las rocas en la corteza terrestre. En ese caso, sacarlo no es tan fácil. Primeramente, como está embebido en las rocas, en las diferentes capas, primero hay que encontrarlo, ¿no? Hay que encontrar el lugar y luego hay que escarbar, en fin. Hay casos históricos muy importantes. Hay una historia de unos mineros que encontraron en el subsuelo en un lugar en Australia, y no se le podría llamar una pepita de oro, no era una roca de oro puro, de algo así como 400 o 500 kilos de oro puro, un rocón. Obviamente quienes encontraron eso pues habrán sido, después de vender el oro, millonarios ellos y sus descendientes hasta quién sabe qué generación. El oro, saben ustedes que siempre ha sido apreciado y en muchos lugares pues han habido industrias muy tanto artesanales como industriales para la extracción del oro. En nuestro país el oro también existe de esas tres formas, muy poco en forma libre en las pepitas en un río, generalmente en los ríos de la selva, en la sierra casi no hay. También existe en medio de la corteza las vetas que hay en el subsuelo. Hay algunas minas que trabajan de esa manera. Naturalmente el oro que se encuentra está en trozos bastante pequeños, de 1 o 2 centímetros de repente, que de todas maneras un pedazo de oro de 2 o 3 centímetros puede pesar varias onzas. Cada onza, ustedes sabrán, el precio que ha llegado a tener el oro es de más de $3,000 por onza. O sea, una piedrita que se encuentran por ahí así chiquita de medio centímetro que debe pesar 1 onza, eso puede llegar a costar eso, una cantidad así, ¿no? $3,000. Bueno, en nuestro país el oro está disperso, mezclado con una serie de otros
minerales que incluyen inclusive plata, cobre, zinc. Entonces, no es fácil recuperarlo. Pero también se ha desarrollado una industria bastante importante. Hay muchos mineros artesanales que lo que hacen es se van a los cerros, encuentran un lugar donde posiblemente haya oro y escarban, sacan la tierra, ¿no? En la tierra no se ve nada, pero hay algunos signos que indican que ahí podría haber oro porque viene junto con otros componentes, ¿no? Cierto tipo de rocas que suelen acompañar al oro. Entonces le hacen un análisis y encuentran, por ejemplo, que en una tonelada de tierra hay 1 a 2 onzas de oro. Imagínense, 1 tonelada de tierra. Si hubiera media onza de oro, ya sería un gran descubrimiento. El problema es cómo separar esa media onza de esa tonelada de rocas, tierra, ¿no? Piedras, arena, qué sé yo, todo lo que pueda haber ahí. Bueno, ahí hay procesos de separación, algunos de los cuales nosotros estudiamos en la universidad, específicamente en el curso de masa 2, se estudia la operación de lixiviación. Y me parece que también, si nos alcanza el tiempo en este curso de transferencia masa 1, tal vez lo veamos al final del curso. Pero esa es, por ejemplo, una operación de separación y nos interesa conocer cómo es la transferencia de masa y la vamos a estudiar, ¿sí? Otras operaciones más importantes, por ejemplo, es la separación del alcohol. Nosotros en nuestro país tenemos caña de azúcar. La caña de azúcar molida y cocinada sirve para extraer el azúcar de la caña. Pero también el azúcar puede ser fermentado y producir el alcohol etílico. También pues llamado alcohol de caña, ¿no? Todos esos rones, cañazos que le llaman, ¿no? Que son licores muchas veces artesanales, proceden de la caña precisamente porque en la extracción, ¿no? El azúcar que contiene la caña se puede fermentar y producir esos licores. Pero uno de los objetivos en la industria también es obtener el alcohol etílico. El alcohol etílico viene con agua, naturalmente dentro del jugo de la caña, cuando es exprimida, sale con el azúcar. Si eso es fermentado, bueno, en la caña misma hay muy poco alcohol, ¿no? Mayormente tiene que ser fermentado, pero el resultado de la fermentación incluye aldehídos, cetonas, alcoholes de diferente tipo, ¿no? Y también el etanol en mayor proporción. Hay que separarlo, ¿no? ¿Cómo se hace? Hay una secuencia de destilación que permite retirar el alcohol, ¿no? Y bueno, purificarlo. Sin embargo, ustedes ya deben saber que la separación del alcohol y del agua no puede ser completa, es imposible realizar una separación completa del alcohol y agua por destilación. ¿Por qué? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Podría ser verde? O tintaya, ya que creo que tintaya. Punto azeotrópico. Exactamente, porque se forma una mezcla azeotrópica en la cual el vapor tiene la misma composición que el líquido. Entonces, si los dos tienen la misma composición, no me sirve de nada vaporizarlo, ¿no? Lo que tengo abajo va a seguir arriba. Entonces, ese punto azeotrópico está alrededor de 95% en peso de alcohol. Más que eso no puedo hacerlo. Hay que buscar una manera diferente. Hay métodos para separar el alcohol del agua en una mezcla azeotrópica,
por ejemplo, agregándole un componente adicional como, por ejemplo, el benceno, el pentano, etc. ¿Bien? Con esas mezclas, adicionando un tercer componente, se puede hacer lo que se llama romper el azeótropo y separar el alcohol. Así es como se puede purificar el alcohol, y posteriormente purificado, por ejemplo, se puede echar en la gasolina, ¿no? Para el gasojol, como se llama, ¿no? O gasolina que contiene alcohol. Esta operación de romper el azeótropo es también una operación de transferencia de masa, ¿no? Una variante de la destilación, que posiblemente también la vamos a estudiar posteriormente. Entonces hay muchas operaciones que son de separación y es lo más importante. Ahora, todas esas separaciones, como estoy diciendo, por ejemplo, la separación del alcohol en forma de vapor implica la existencia de dos fases, una fase vapor y una fase líquida. También la separación del oro de los minerales que lo contienen por lixiviación implica una combinación de dos fases, la fase sólida, donde está el oro, y la fase líquida, que es donde se encuentra la sustancia que facilita la separación en este caso, la disolución del oro. Ustedes saben que eso se trabaja con cianuros. Después hay un problema con el cianuro para eliminarlo porque mucha gente lo tira y genera una tremenda contaminación de la zona. Pero son operaciones que se realizan en la industria. Bien. Entonces, el diseño de las operaciones de separación implica la transferencia de masa entre fases inmiscibles, ¿no? Fases separadas que no se mezclan, ¿no? Podemos tratar de juntarlas, pero no se mezclan. Como por ejemplo el agua y el aire. Hay alguito del aire que se disuelve en el agua, muy poco, casi nosotros no lo notamos, pero esencialmente lo que observamos es una separación. El aire separado del agua como líquido. Entonces, este es el caso de la transferencia de masa a través de una interfase, desde una fase de concentración homogénea hacia otra fase de concentración igualmente homogénea. Una de las operaciones que vamos a estudiar es la absorción. Por ejemplo, el CO2, que está contenida en una mezcla con aire, nosotros la podemos separar mezclándola con el agua simplemente. El CO2 se disuelve en el agua hasta un cierto punto. No mucho, pero se disuelve. Entonces nosotros podríamos hacer esto. Y generalmente en la naturaleza ocurre eso. El CO2 que nosotros estamos generando en nuestras industrias o por nuestra respiración, ¿no? Va a la atmósfera y en los océanos es absorbida por el agua. Y es así como el agua de muchos lugares se está convirtiendo en un agua un poco más ácida de lo que era antes. Ese ya es un problema porque los microorganismos, primero y después los peces, no van a soportar la acidez y van a desaparecer. Ese es uno de los problemas de la contaminación y del cambio climático que nosotros mismos estamos produciendo. Pero el CO2 en el aire está completamente homogenizado. No se puede separar por sí solo en el aire. De la misma manera, cuando se disuelve, la parte que se disuelve está embebido en el agua. Una mayor absorción se produce cuando en esa agua se le agrega un álcali, por ejemplo, el hidróxido de sodio, porque ahí el CO2 reacciona con el hidróxido de sodio y queda mucho más atado, de tal manera que hay mucha mayor absorción. La disolución del CO2 en una solución de hidróxido de sodio
puede llegar a ser unas 300 veces mayor que la disolución en el agua. Ese es uno de los métodos para separar también el CO2 del ambiente, pero es muy caro debido a que el hidróxido de sodio es un componente comparativamente caro. Bien. Cuando nosotros colocamos en contacto dos fases inmiscibles, donde alguno de los componentes coexiste en las dos fases, por ejemplo, como estoy hablando del CO2, que está tanto en el aire como en el agua, entonces generalmente existirán concentraciones diferentes, tanto en el aire como en el agua. En el agua hay una concentración muy baja y en el aire hay una concentración bastante mayor. Por eso es que hay una fuerza para que una fuerza impulsora que invita al CO2 a pasar hacia el agua. Bueno, la causa exacta no es la concentración, ya lo hablamos en clase anterior, es la diferencia de potencial. Pero esa diferencia de potencial también tiene una relación con la diferencia de concentraciones en las diferentes fases. Bueno, la teoría cinético-molecular permite entender cómo es este mecanismo del equilibrio y de la transferencia a través de una interfase. Algo de esto hablamos también en la primera clase. Básicamente habrá un paso de moléculas de una fase a la otra hasta que se llegue a un equilibrio en el cual el número de moléculas que van en una dirección sea igual a la que va en la otra dirección. La termodinámica, ya dijimos, indica que existirá un flujo neto, nos dice si se produce o no se produce la transferencia, pero no nos dice cuál es la velocidad, ¿no? Quien nos dice cuál es la velocidad son los coeficientes de transferencia, de los cuales también hemos hablado. Entonces, el equilibrio entre dos fases en diferentes sustancias depende de las concentraciones existentes en cada fase, depende de la temperatura y depende de la presión. Tenemos que recordar, ¿no?, como dice, que el equilibrio y la posibilidad de que se realice la transferencia lo determina la termodinámica. Y mientras exista una fuerza que empuje al cambio, habrá transferencia. La velocidad de la transferencia la determinan los coeficientes de transferencia. Si a una mezcla de fases que ya están en equilibrio le agregamos más de una cierta sustancia de las que están en equilibrio, estamos alterando el equilibrio y probablemente va a volver a haber una transferencia hasta que se llegue a un nuevo equilibrio. Eso significa que el equilibrio no es un punto único, puede tener diferentes valores, digamos, de concentraciones en cada lado, dependiendo de las concentraciones iniciales, dependiendo también de la temperatura y la presión. Entonces, nosotros podemos representar esas concentraciones en una curva de equilibrio. Este es un ejemplo de una curva de equilibrio en donde para cada punto de la curva existe un punto en una mezcla determinada y a una cierta presión y temperatura, en la cual para una cierta concentración en el líquido, en este caso se está hablando de gas líquido, no puede ser de cualquier mezcla de fases, pero digamos que fuera el gas líquido. Entonces acá tendríamos para cada composición en el líquido existe una composición correspondiente en el gas. Generalmente esta es una relación 1 a 1. Quiere decir que para una concentración solo hay una en el otro lado. No hay 2 o 3 o diferentes, ¿no? 1 a 1. ¿Bien? Repito, eso puede cambiar con la presión y la temperatura, pero siempre es solo una concentración en una fase que le corresponde a la concentración en la otra fase. Vamos a estudiar en algunos casos cómo trazar las curvas de equilibrio para diferentes operaciones,
que son la clave para que nosotros realicemos los cálculos operativos, y también para el diseño. Existirán pues diferentes curvas de equilibrio para diferentes condiciones de temperatura y presión. Bien, vamos a estudiar posteriormente para cada una de las operaciones los procedimientos o, digamos, la forma en la que se realiza la transferencia de masa. Uno de los modelos, o el modelo tal vez que más se usa para entender y calcular las operaciones de transferencia de masa en interfase, es la teoría de la doble película que hemos mencionado anteriormente. En esta teoría de la doble película se supone que justo en la interfase existen resistencias. Una resistencia puede haber en la fase gaseosa. Estoy hablando de un ejemplo de fase gas líquido, pero puede ser también líquido líquido o líquido sólido, por si acaso. Por ahora digamos que es gas líquido. Entonces hay una resistencia en la forma de una película en la interfase para el líquido y también para el gas, ¿no? Para el gas y para el líquido. Y hay una zona que aquí aparece con la línea horizontal, donde se supone pues que hay una mezcla completa, el movimiento es turbulento y no hay resistencia al movimiento, porque el movimiento turbulento es mucho mayor que el movimiento de difusión laminar. Sin embargo, en esta zona de la película, nosotros podemos entender de que el movimiento ya no es turbulento y por el contrario da la posibilidad de que exista una difusión molecular como la hemos estudiado antes. Aquí se representa la curva de presión parcial de un componente y en la zona de líquido se representa la composición. Igualmente hay una acumulación, digamos, en la interfase y a partir de ahí se difunde el componente que se está absorbiendo en este caso, para que después también con un movimiento turbulento se mezcle completamente en lo que llamamos la masa. ¿Bien? En algunos casos tenemos el caso que se está mostrando acá en el intermedio, que es un proceso en el cual la resistencia en la película no es de esta manera como lo vemos, sino es más bien algo gradual. Podríamos decir aquí que la película es muy pequeña o que la película abarca prácticamente a la mayor parte de la masa. Estos casos ocurren generalmente cuando en el otro lado la resistencia es mucho mayor. Es tan mayor que prácticamente se desprecia la resistencia que pudiera haber en la otra fase. En este caso, hay una disminución gradual, lo mismo por acá. El mismo diagrama se representa en este otro, pero aquí aparecen en base a las composiciones en el líquido y en el gas. Estas son las fracciones molares del componente que se va a absorber en la masa de gas. Este es el punto de la composición en la interfase y de la misma manera hay una composición en el líquido en la interfase y una composición en el resto. Entonces, pueden haber variaciones cuando existe reacción química o cuando hay, por ejemplo, un calor de disolución o las fases entran con diferentes temperaturas o cuando existe calor de vaporización o condensación. Una de esas cosas también las vamos a ver posteriormente. Bien, se pueden realizar cálculos de transferencia de masa para el diseño de equipos usando una gráfica como la que vemos aquí. En esta gráfica se presenta la curva de equilibrio. Recuerden, la curva de equilibrio es una curva que representa puntos en donde hay un equilibrio entre una fase y la otra y en cuyo caso no hay transferencia de masa.
La cantidad de las partículas que van para un lado es igual que la del otro lado. Este punto P representaría una condición inicial. Una condición inicial en donde yo tomo las dos fases con diferentes concentraciones y las voy a mezclar. Una vez que las mezclo, las agito bien para que, digamos, haya bastante contacto, y mientras tanto se va produciendo la transferencia. La transferencia, tarde o temprano, va a llegar a un punto M, que es el punto de equilibrio. O sea, si yo tengo cerrado el depósito, tarde o temprano vamos a llegar al equilibrio en ese punto M, y en ese caso nosotros podemos escribir una relación como la siguiente. Recordemos que hemos expresado ya la velocidad de transferencia como el producto de un coeficiente de transferencia de masa por una diferencia de concentración. En este caso es la concentración en la masa de gas menos la concentración en la interfase. Y de la misma manera, para el otro lado, tiene que haber una velocidad equivalente. La velocidad de ida y vuelta tienen que ser iguales. En ese caso también tenemos que hay un coeficiente de transferencia de masa por una diferencia, donde aquí es la diferencia, la concentración en la interfase y la concentración en la masa. Si nosotros operamos matemáticamente esto, vemos que esta relación de concentraciones nos representa la pendiente de esta recta. Vamos a ver posteriormente que este es un método de cálculo que vamos a seguir cuando queremos determinar, digamos, por ejemplo, cuánto líquido necesito para extraer el tal componente del gas de tal manera que parte de una concentración y termina con otra concentración. Ese tipo de cálculos se realizan con gráficos de esta manera. A esta línea se le denomina la recta de operación, ¿no? Porque se supone que si yo estoy operando un proceso, el camino que seguiría la mezcla mientras se realiza la transferencia es este. Los coeficientes K sub X y K sub Y son coeficientes locales en la interfase. Sin embargo, es difícil el cálculo de estos coeficientes porque no se puede medir exactamente los datos de concentración en la interfaz. Por el contrario, se trata de utilizar un coeficiente de masa global, ¿sí?, como esta ecuación, como la que estamos expresando, donde el flujo es el producto de un coeficiente de transferencia global por una diferencia de concentración, pero en este caso, en vez de la concentración de la interfase, esta I asterisco es la concentración en el equilibrio. Este punto que está sobre la línea sobre la curva de equilibrio, obviamente está indicando cuál es este valor. ¿Sí? Nosotros podemos suponer en una transferencia de masa que la interfase entre las dos fases está en equilibrio. En muchas operaciones nosotros suponemos eso y lo trabajamos así, pero no siempre ese es el caso, porque recuerden, la transferencia de masa necesita un tiempo para realizarse. Entonces, no siempre esta concentración del equilibrio es igual que la concentración de la interfaz. Entonces, si esta fuera la gráfica, por medio de un poco de geometría que ustedes pueden recordar, ¿no?, podemos hacer esta construcción, donde esta diferencia de I sub A a un I asterisco en cierto punto, ¿no?, de la curva, sería equivalente a la suma de estos dos segmentos. Y también sería igual a la suma, ¿no?, o sea, si reemplazamos este valor por su equivalente trigonométrico, encontraríamos que es el equivalente al producto de la pendiente por la diferencia entre estas dos concentraciones.
Entonces, utilizando esta relación, es posible encontrar la relación que hay entre el coeficiente global y los coeficientes locales de transferencia. Ustedes recordarán este tipo de tratamiento, por ejemplo, en transferencia de calor, ¿no? Representa una resistencia, por eso es que siempre se habla en la transferencia de masa de una resistencia a la transferencia de masa. Bien. Igualmente se puede demostrar que hay una cierta relación que nos permite calcular el otro coeficiente global, que sería el K sub X, de tal manera que podemos también acá igualar esta ecuación con K sub X por la diferencia de X asterisco menos X sub A, ¿no?, en la masa. Bien, esto lo vamos a extender en clases sucesivas. Por ahora estamos haciendo un avance. De tal manera que para las diferentes operaciones vamos a trabajar de manera muy parecida. Bueno, esta es una repetición de la diapositiva anterior. Eso va a ser todo por hoy. No sé si tendrán algún comentario que hacer. Parece que no. Entonces voy a pasar rápidamente a la asistencia final. Por favor, nuevamente activen sus videos. Igual tomará solamente 1 o 2 minutos. Que no sea pesado para ustedes abrir sus videos, ¿eh? Por favor. Pero rapidito, antes que se nos pase la hora, porque ya estamos por terminar. Si es que han estado prestando atención, naturalmente. Si no, quizá ni siquiera